Lograr ver o percibir es que en el momento que a mí me suben a la camilla de la ambulancia, a uno lo tienen que atar para que no se mueva, ¿verdad? Entonces yo sentí como si si hubieran metido a un ataúd. Y en el momento que me suben a la ambulancia, como si hubieran metido a una carroza, y en el camino yo iba viendo cómo podían ver cómo iban los carros atrás de la ambulancia, que era el carro de mi papá y donde iban mis tíos y todo eso, eran como 3, 4 carros atrás de la ambulancia, y yo eso lo lograba ver por fuera de la ambulancia, pero yo sabía que ya iba a mi funeral, pues. Y cuando llegué a la casa me meten y yo pude percibir como si hubieran cirios acomodados hacia donde me iban a poner en la cama, una cama. Y ya llegaron, me colocaron ahí y yo nada más veía así como de, y entré diciendo historia en mi funeral. Y no podía percibir más que eso, o sea, no me podía mover, no podía hablar y si acaso veía. Entonces, eso fue, llegué a la casa como a las 5 de la tarde y seguía sin reaccionar, y en la noche empecé como a recobrar conciencia y empecé a llamar a toda mi familia uno a uno. Y bueno, pero principalmente cuando abrí los ojos lo primero que hice fue hablar a mi tía Lili y dije, ¿dónde está mi tía? Y ya le hablaron y les dije, ¿por qué no están orando? Y yo les dije, pónganse a orar, necesito que estén orando. Y me volví a quedar dormido y me cuentan que se pusieron a orar y yo solo sentía paz en ese tiempo, pero sabía que ya estaba en mi funeral. Entonces volví a reaccionar otro rato después y empecé a llamar a uno de mis familiares y empecé a despedirme y les empecé a decir que estuvieran tranquilos, que yo sabía a dónde iba y que me quedaba en paz y tranquilidad porque partía con el Señor y no llevaba ninguna carga, y que estuvieran tranquilos, que no se preocuparan por mí porque yo sabía a dónde iba. Y entonces esta segunda foto es de cuando yo llegué del hospital, fue cuando reaccioné como al tercer día, creo fue que me tomaron esa foto. Siguiente, por favor. Termino de reaccionar, porque aparte solo me tenían con morfina todo el tiempo en el hospital y era lo único que toleraba, y aún así me seguía quejando. Entonces, pues como salí ya sin cuidados ni paliativos ni nada de eso, a los días empiezo a recuperar conciencia y empiezo a medio hablar, porque ya ni siquiera hablaba. También dejé de caminar, ya no podía caminar. Y en febrero me tocaba mi segundo ciclo de quimioterapias, entonces como ya me habían prácticamente desahuciado, mi mamá fue y volvió al hospital para preguntar si aún me podían continuar con el ciclo de quimioterapias.